El sábado pasado asumió en Bolivia el nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira, estuvo allí Javier Milei, estuvieron varios otros presidentes de América Latina presentes, como Gabriel Boric de Chile, también Yamandu Orsi estuvo en la asunción y marcó de alguna forma con su discurso un cambio de rumbo en Bolivia. De hecho, él habló de la recuperación económica, de la reinserción global de Bolivia, después de años de gobierno del MAS, del movimiento del socialismo, y también presentó parte de su gabinete en el día de ayer. Es una persona de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, que llega a la presidencia a partir del triunfo en un balotaje y también con una propuesta ubicada en la derecha, ¿no?, de Bolivia. Sí, de hecho, bueno, hizo eje también en restablecer las relaciones con Estados Unidos, después de que Bolivia hace 17 años no tiene embajada allí, digamos, y fue uno de los temas que anunció, ¿no? Bueno, vamos a hablar con un periodista que es boliviano, que es de nombre Juan Carlos Arana, y que nos ha atendido ya en varias oportunidades, y siempre es un gusto poder charlar con él, para que nos cuente un poco el panorama de cómo está la cosa hoy, cómo arranca esta semana nueva en Bolivia con nuevo presidente y también con una nueva agenda política. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes y con su audiencia en este arranque de semana. Bueno, ¿cómo han sido los actos de asunción de las nuevas autoridades y también qué se espera, ¿no?, de este nuevo presidente con una agenda, decíamos, más girada a la derecha y también mirando hacia el norte, hacia los Estados Unidos? Mira, yo creo que más allá de ponerle etiquetas, mi rol como periodista me hace ser moderado en mis expectativas. Los políticos tienen una piel diferente que los ciudadanos, pero yo siento que el presidente Paz está teniendo una mirada colocada en Bolivia, y creo que eso es importante, no colocar la voz o la mirada en de alguna manera un bloque político extranjero. Creo que Paz lo que hace es tratar de tener buenas relaciones. Ha anunciado que va a visitar, por ejemplo, China. Xi Jinping ha sido uno de los primeros presidentes en reconocerlo. Entonces creo que da un salto que puede ser significativo en la perspectiva de colocar a Bolivia antes que insertar a Bolivia en algún bloque político. ¿Cómo está la situación económica en Bolivia? Sabíamos que en la previa a las elecciones había algunas dificultades con el tema de los precios de combustibles, incluso con el abastecimiento y la falta de dólares. ¿Son esos los dos principales problemas o los más urgentes que tiene Bolivia en estos momentos? ¿Cuáles son los desafíos en materia económica que tiene el nuevo presidente? Bueno, tú acabas de describirlos con perfección. Se ve que eres un hombre completamente informado. Sí, la carencia de combustibles en Bolivia se ha convertido en los últimos meses en un padecimiento fundamentalmente para el sector del transporte público y para el transporte pesado. Colas de 2 o 3 días han sido el ABC del boliviano, digamos, de a pie. La disminución de casi el 60% del parque de transporte público han sido las consecuencias de malas decisiones y de escándalos que tienen que ver con corrupción, sobreprecios y demás de carburantes, en el caso de la nafta, sobre todo ligados al anterior gobierno. Claro, y digamos él, ¿qué propone para estos problemas, ¿no? Para tratar de mejorar la situación económica. ¿Ya adelantó, o por lo menos en el discurso, dio algunos datos de cómo viene la mano para poder resolver los problemas? Mira, al regresar de Estados Unidos hizo una parada técnica en Panamá, donde se reunió con el directorio de CAF, Banco de Desarrollo, y le enviaron los primeros $1.000 millones para poder empezar a estabilizar la gestión. ¿Cuáles son los desafíos? Era comprar carburante. Ayer ya entraron 900 cisternas, tanto de la Argentina, de Chile y de Perú, para ir regularizando en el curso de esta semana el tema del combustible. Fue muy claro al mencionar que no aceptaría lo que ya se sabía a voces, que el establishment o la estructura corrupta que funcionaba al interior de la empresa estatal boliviana iba a tratar de frenar el ingreso de ese combustible. Hizo una advertencia, dijo: por si acaso, yo voy a entender cualquiera de estos sabotajes como un delito de traición a la patria. Así que absténganse de frenar esto.
Horas más tarde renunció el presidente de la empresa estatal, el señor Dorgaten, de apellido, y ayer entraron 900 cisternas que me imagino a lo largo de hoy día ya regularizarán el combustible. El segundo gran desafío es devolverle la plata. Aquí se dio una especie de corralito como el que vivió tu país, quitándole a la gente que había ahorrado en dólares todos sus dólares. Uh-huh. Parte de esos créditos será para insertarlos a la banca y que le devuelvan al ciudadano su capital, sus ahorros en dólares como habían depositado. El dólar se registró hasta en 17 bolivianos y ayer bajó el dólar blue, como ustedes le llaman, a 10.40. Quiere decir que el mercado va ganando confianza y el dólar va bajando en la especulación. Claro. Respecto de los vínculos con otros países, ¿qué se espera de la relación con Argentina? Y también te pregunto puntualmente con Chile, porque veíamos que también tuvo un encuentro con Gabriel Boric, un país que por ahí tenía una agenda un poco con distancias, ¿no? Y con cierta tensión con Chile, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo fue el diálogo con Boric? Y también, ¿qué se espera del vínculo entre el nuevo presidente y Argentina? Primero con Boric, habían muchas estridencias, ya que el caso Bolivia, con la frecuencia de vehículos o de narcotráfico que se encontraba en la frontera, como sucede con Argentina, hay que decirlo, con droga boliviana en la frontera de Chile y es intercambiada por autos robados, generando una especie de mafias gigantescas, había generado en Bolivia un mal vecino. Se han generado protocolos que van a ayudar indudablemente a ponerle fin no solo a la actividad ilícita del narcotráfico, sino al paso indiscriminado de vehículos robados desde Chile. Eso como una agenda muy, muy chiquitita. Hay que pelear, y el presidente así lo dejó entrever, por normalizar las relaciones con Chile. No hay razón para que un país con el que compartimos más de 200 kilómetros de frontera esté viviendo espalda con espalda desde 1975 con Bolivia. Se hablaba de la posibilidad de colocar embajadas que tengan de alguna manera como objetivo fomentar el intercambio económico y cultural. Con la Argentina se fue todavía mucho más explícito, porque se mencionó que Argentina, que tiene una necesidad de vender toda la energía hidrocarburífera que tiene, sobre todo gas, pueda usar los ductos bolivianos, y que esta sensación de que Bolivia es un mal vecino pueda irse de alguna manera solucionando a través del accionar de intercambio policial, de investigación y obviamente de perseguir un enemigo común que tenemos, que es el narcotráfico. Bueno, ¿qué significa capitalismo para todos? Porque es uno de sus eslogans, ¿no? Una de las frases que más escuchaba, y no sé si los bolivianos están ya convencidos de que eso va a funcionar, si ya entendieron también cuál es la propuesta de capitalismo para todos, que es un poco el lema del nuevo presidente. Yo entiendo esto. Tú sabes que del erario nacional, de lo que genera Bolivia, el 86% se lo consume el Estado central y solo deja el 14% para las regiones. El presidente habló de generar una nueva normativa que trate de dar el 50% de presupuesto para que cada región disponga en salud, educación y proyectos de desarrollo regional. Con eso, de alguna manera, hablaba de profundizar la participación popular y capitalizar cada una de las regiones en la perspectiva de que estas regiones puedan generar su propio desarrollo con la mirada que ellos puedan tener de su región. Antes tú tenías que, por ejemplo, abrir una farmacia, una venta de medicamentos, te la tenían que dar en La Paz. La frase Dios está en todas partes, pero atiende en La Paz, es una frase que con gran pesar nosotros cargamos y nos endilgan las distintas regiones. Y el presidente también habló de que tiene una mirada de una Bolivia federal, así como sucede con tu país, tratar de que Bolivia no tenga ya más la centralidad, que haga de La Paz el lugar donde se tiene que resolver las carreteras, los hospitales y absolutamente todo.
aparte de todo eso, habló de la posibilidad de generar alianzas internacionales que ayuden a potenciar negocios como el del litio y que permitan de alguna manera a las personas tener una especie de bonos del Estado que puedan ser apalancados en un futuro como platita en el bolsillo, así lo explicó el presidente. Del negocio del litio, digo, ¿hay algún dato de si hay pujas de intereses detrás, digo, de potencias internacionales que estén interesadas en esa riqueza que tienen Bolivia y algunas regiones también del norte argentino, ¿no? Pero ¿cómo está tu país respecto de ese negocio y esos intereses internacionales que hay detrás de un recurso estratégico? Mira, nos hemos gastado $1.000 millones para no producir nada, absolutamente nada de litio, en lo que ha significado 10 años de inversiones muy mal hechas. Hoy por hoy, no te puedo decir si hay un país concretamente. Estados Unidos ha dado algunas señales en el tema, pero sí, el día viernes, antes de la asunción del presidente, han llegado alrededor de 1.500 inversores a Santa Cruz de la Sierra y han tenido un conversatorio con el presidente con potencialidades de negocios, dependiendo que cambie la normativa constitucional que obliga a que todo lo estratégico, todo lo que sean recursos naturales, sea 100% del Estado boliviano. Quizá las alianzas estratégicas sea el nuevo lenguaje para atraer a la gente para que invierta en nuestro país, ya que el Estado boliviano está prácticamente quebrado con un déficit, una deuda interna de $43 millones después de haberse gastado $60.000 millones en proyectos como teleféricos, el litio que te describo, sin ningún resultado. ¿Y esos inversores que llegaron por el litio con el nuevo presidente no llegaban antes por qué motivos? Digo, había decisión del gobierno anterior de proteger el recurso, de proteger el ambiente. ¿Cuál era el freno que tenían antes? Bueno, proteger el ambiente para nada. Ellos firmaron un contrato con una empresa rusa y una empresa china, saltándose justamente una norma constitucional que es la consulta previa a los pueblos indígenas. Eso está en la Constitución. No lo hicieron y por eso se cayó ese contrato ante la emergencia de la región, que dijo, ¿y dónde está la consulta previa? ¿Dónde está la ficha ambiental que no se tomaron en cuenta? Te aclaro ese pedacito. Para adelante, sí hay 2 contratos firmados, con Rusia y con China, pero esos contratos tenían que haber sido homologados en el Congreso, y el Congreso resistió hasta el último día y a sangre y fuego el poderlos firmar, justamente porque no cumplía ni siquiera lo que está estipulado en la Constitución. Claro. Y ahora esta gente nueva que llega, ¿de qué nacionalidades son? ¿Inversores privados de Estados Unidos o de alguna otra nacionalidad? Hay de varias nacionalidades, el Brasil también. Lula lo ha invitado a Rodrigo Paz, hoy día se ha dado a conocer porque quiere desarrollar el negocio del Mutum, que es un negocio de hierro que tenemos ahí pegadito con el Brasil, y también ve con expectativa la posibilidad de desarrollar y aprovechar un intercambio de energías. Brasil está muy avanzado en la energía solar y en la energía eólica, y en Bolivia nos interesa el tener la posibilidad de tener una fuente de energía alternativa a los carburantes, porque no somos productor de carburantes. Y parecería que el gas el año 2028 se nos va a terminar. Entonces tiene que tener el abanico abierto para cualquier tipo de inversiones. No se ha mencionado concretamente con el tema del litio una nacionalidad en particular, pero sí un cambio de mirada de hacer un negocio con quien quiera poner la plata, ya que Bolivia no la tiene. Bien. Juan Carlos, bueno, muy claro el panorama que nos dabas y nos trazabas con el nuevo presidente. No sé si querés hacer también un repaso ya como para cerrar de quién o cómo está conformado el nuevo gabinete, cómo lo podrías describir al equipo que va a acompañar al nuevo presidente. Mira, ayer se dieron a conocer los nombres de 14 personas que van a ser el gabinete. La gente les coloca, a los periodistas nos gusta colocarles apellidos a todo esto, un gabinete de tecnócratas, un gabinete donde ya no hemos visto sectores sociales, vale decir sectores que representan al campesinado o a los cooperativistas mineros, ser parte en las más altas jerarquías del gabinete. El presidente justificó esta ausencia diciendo que se van a elegir a los mejores hombres y mujeres para que puedan sacar a Bolivia de la crisis.
Alguna gente lo entiende como estridencias y otra gente dice, bueno, es que la crisis es tan grande que se necesita gente que sepa manejar. Pero más allá de todo eso, se tiene un gabinete de gente que tiene maestrías, que tiene doctorados y que creo puede ser más adecuado en un momento difícil. Sin embargo, hay nombres que ya han sido cuestionados por tener vinculaciones con escándalos, el caso del Ministerio de Justicia, ligados con la justicia, ligados con el señor Belaúnde Osorio, y hay algunos que señalan que la designación de ministros corresponde a un coteo donde el líder Samuel Doria Medina tendría 3 ministros colocados ahí, el vicepresidente Edmond Lara tendría un ministro y se hablaría de una especie de la vieja usanza de tener sus propios ministros. Yo quiero darles todavía el beneficio de la duda, hoy es el primer día donde se sentarán en sus despachos, veremos qué hacen y cómo lo hacen hacia adelante. Bien, Juan Carlos, te mandamos un gran saludo, como siempre un gusto poder charlar y de conocer también cómo está la situación de tu país respecto de las nuevas autoridades. Estaremos en contacto para ver cómo siguen todos estos temas de agenda, ¿eh? A sus órdenes y les agradezco mucho la deferencia de pensar en este comunicador. Un abrazo grande, Chau, chau. Adiós. Bueno, Juan Carlos Arana, periodista boliviano, con él charlábamos sobre la asunción del nuevo presidente.